Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Este es un programa que emitimos desde Bogotá, Colombia, y tenemos un tema muy hermoso en este momento, y vamos a hablar sobre lo que es la resiliencia y cómo fortalecerla en la familia. Es un tema que es bien importante. Básicamente en la Biblia, prácticamente toda la Biblia se habla de la resiliencia. Y es algo que desde la psicoterapia siempre se está hablando constantemente. Hay un autor que es el padre de la resiliencia, que es un psiquiatra francés que se llama Boris Cyrulnik. Y él pues básicamente hizo unas investigaciones que eso vamos a estar hablando y cómo eso repercute en nuestras vidas cotidianas, cómo repercute para que realmente nosotros salgamos de esos estados depresivos en los que nos encontramos en ocasiones o que a veces tendemos como a desfallecer constantemente. Lo cierto es que, como compartía, la Biblia nos habla bastante de resiliencia, solo que ese concepto pues obvio que no lo manejábamos, pero necesariamente es importante que lo tengamos presente. Entonces, este programa vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das para poder compartir tu palabra, Señor, para poder empezar a conocer cada vez más de ti, para que tú nos fortalezcas a nivel de esos lazos familiares, afectivos que necesitamos, Señor, para que cada vez nos consolidemos como familias creyentes, orantes, porque realmente es en ti, Señor, donde podemos hacerle frente a tantas adversidades de la vida, Padre. Nadie más que tú, mi Jesús, para demostrarnos lo que es la resiliencia. Nadie más que tú, Papito Dios, para mostrarnos a través de la presencia de nuestro amado Jesús que nosotros realmente estamos llamados a ser felices, estamos llamados a vivir en plenitud tu bendición, tu gracia, tu misericordia. Bendito y alabado seas, Papito Dios. Bendigo en tu nombre, Padre, a cada uno de los oyentes de la radio, para que a través de esta bendición tu presencia viva se manifieste en ellos con el Espíritu Santo y ellos puedan cada vez más fortalecer sus vínculos familiares y puedan hacerle frente a tantas dificultades, Papito. Gracias, Señor, por este regalo que nos das de la emisora para poder transmitir este mensaje. En el nombre de Jesús, tu divino Hijo, que dio por nosotros la vida en la cruz y que lo reconocemos como nuestro Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin. Amén y amén. Bueno, pues familia, estamos entonces hablando de un tema que es bien importante y es la resiliencia. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia y de dónde salió ese término? La resiliencia pues es la capacidad para afrontar adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias e incluso transformarse positivamente a través de ellas. Ese concepto, como les compartí al principio, lo planteó un psiquiatra francés que se llama Boris Cyrulnik. Él hizo una investigación bien interesante. Él cogió a varios niños, él tomó una muestra significativa de varios niños que habían pasado por situaciones muy diversas, difíciles, que habían estado abandonados, que habían tenido situaciones con sus familias muy difíciles, incluso habían participado en la guerra. Y él, como médico, va y hace una tomografía computarizada de sus cerebros y descubre que los niños tenían una lesión semejante a las personas que habían sido lobotomizadas.
¿Qué es una persona lobotomizada? Son ya personas psiquiátricas que por sus altos niveles de ansiedad y agresividad les desprenden el lóbulo prefrontal. ¿Qué quiere decir? El lóbulo prefrontal queda al frente, en la frente, en la parte izquierda de la frente. Ahí queda el lóbulo prefrontal. Y con un aparato quirúrgico por la parte del párpado del ojo izquierdo introducen y cortan el lóbulo prefrontal, de tal manera que los pacientes quedan completamente como zombies, para darlo a entender de esa manera. Pierden todo su contacto con la realidad y se vuelven unos entes, o sea que quedan completamente desligados de todo principio de realidad. Y él descubrió que esos niños, imagínense ustedes, presentaban esa misma lesión y le pareció sorprendente. ¿Y qué hizo con esos niños? Los involucró en ambientes familiares, escuchemos bien, en ambientes familiares, y él utiliza un concepto que se llama empáticos, o sea, ambientes familiares donde el afecto prima, donde la comunicación es importante, y paulatinamente los niños fueron restableciendo su lesión y empezaron otra vez a comportarse normalmente y empezaron, llamémoslos de esa manera, a ser mucho más felices. ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué si se presentaba una lesión cerebral se vuelve otra vez a restablecer? Y él habló precisamente de un concepto que se maneja en toda la parte de los físicos, de metalurgia, por ejemplo, que hay un principio que es la resiliencia en algunos metales, donde debido a que de pronto por el esfuerzo que se hace con un metal pierde su composición, pero después de que pierde la tensión otra vez vuelve a su estado natural, y eso es la resiliencia, la capacidad que tenemos nosotros de poderle hacerle frente a las dificultades y volver a establecernos de por sí ante las adversidades y salir a flote. O sea, bien, hay ejemplos, por ejemplo, lo que sucedió con Hiroshima y Nagasaki en Japón, que a pesar de esas dos bombas atómicas, ahora vemos un pueblo floreciente, un pueblo de mucha empuje social, y porque fueron capaces de hacerle frente a las dificultades, no se quedaron bajo esas circunstancias. Si se dan cuenta del concepto tan hermoso, ser resilientes. Boris Cyrulnik es bien atrevido en el sentido que plantea que incluso en los colegios, en las instituciones educativas, hay personas que tienen una lesión igual por si no supieron trabajar esa situación de su pasado, y lo que hacen daño es a los jóvenes y lo que hacen es incrementar más su lesión. Con mi esposa, como les compartía, nosotros trabajamos como psicólogos en una institución de menores infractores con los terciarios, con los religiosos terciarios capuchinos, que incluso allí en República Dominicana también se encuentran, y ellos trabajan con jóvenes infractores. Nosotros ya llevamos 20 años trabajando con ellos, y básicamente todos los jóvenes presentan esa lesión. ¿Por qué la presentan? Porque han venido de familias disfuncionales, familias agresivas, familias consumidoras de droga, familias que han sido una violencia intrafamiliar bien marcada. Y entonces, como se dan cuenta, nos ponemos a decir, bendito, ¿será que yo también tengo esa lesión? Es factible, pero ¿cómo se supera? ¿Cómo se hace frente a esas situaciones? Y pues para eso vamos a retomar pasajes bíblicos donde la resiliencia constantemente ha estado manifiesta en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, está completamente manifiesta lo que es la resiliencia, o sea que es la capacidad de enfrentar la adversidad logrando adaptarse bien a todas las estrategias que nos presentan, incluso poder transformar, como les decía, de una manera mucho más acertada la realidad que vivimos. Entonces, hoy les voy a hablar de cómo poder ser una persona resiliente en la familia y algunos tips para ser cada día más resilientes. Incluso vamos a hablar de testimonios con mi esposa que hemos realmente tenido en la intervención psicoterapéutica. Quiero empezar de pronto hablándoles de un caso de un joven. Fue de los primeros casos que hace muchos años que el joven se acerca y tenía unos 12 años más o menos. Él estaba privado de la libertad por un hurto
que él se subía a los buses urbanos y allí atracaba a las familias, a las personas que estaban en los buses. Llega a la institución de nosotros, donde yo coordinaba esa institución, y curiosamente logramos una buena cercanía con el chico y estábamos en un momento jugando baloncesto y él me dice algo que me sorprendió. Me dijo, Rafa, ¿quieres ser mi papá? Entonces yo me sorprendí mucho porque él me lo estaba diciendo, sentí que me lo estaba diciendo en broma. Y le dije, no, yo definitivamente no puedo soportarte, pero se lo dije en tono de broma, ¿no? Y él me dijo, no, de verdad, Rafa, y se puso a llorar. Me dijo, yo quiero que me ayudes y por favor, yo quiero que tú seas mi papá. Me sorprendió mucho la actitud del joven, un chico bien especial, un chico de color negro, y él de por sí era una persona muy especial, lo queríamos bastante en la institución. Y él me dice, Rafa, es que mi papá consume droga, tiene más de 11 hijos, conmigo somos ya 12, 13 hijos casi, y él, la gran mayoría de mis hermanos está muy mal y quisiera que me ayudaras. Y fue muy curioso, en ese momento yo me imaginé llevándolo para mi casa, ayudándole, o sea, porque era el primero que realmente yo ayudaba de esa manera. Y después de unos minutos me puse a pensar y le dije, independientemente de lo que pueda pasar, te voy a ayudar. Y fue curioso. Algún día vamos a hacer un programa de lo que significa el efecto Pigmalión. Y tiene que ver con respecto al concepto que uno tiene de las demás personas. Algún día, de pronto en el próximo programa hablamos de ese efecto Pigmalión. Y entonces el concepto que yo tuve de él fue muy curioso, pero a partir de ahí se dieron una cantidad de cosas muy tremendas. El chico después hablé con la juez, y la juez quedó sorprendida que yo fuera a apoyarlo y me dijo, lo que necesites, con mucho gusto, Rafael, te entramos a apoyar. Él fue a otra institución después, termina ya de 12 años, ya sigue estudiando y logra terminar su bachillerato. Aquí vamos hasta el 11º grado y después se pasa a la universidad. Cuando él estaba en el 11º grado tuvo una recaída. ¿Recaída qué quiere decir? Que él de pronto no quería seguir estudiando, ya como sentía que estaba siendo apoyado, pues empezó a tener un comportamiento que no era. Empezó a ser muy agresivo, empezó a ser voluntarioso. Me tocó otra vez volverlo a internar y él se sintió mal conmigo. Me dijo, Rafa, ¿por qué le haces esto? Le dije, porque es que tú te estás comportando mal y estás poniendo en juego mi persona, porque yo te estoy ayudando. Lo cierto fue que él sale de esa situación y se vuelve una persona más responsable. Algún momento le iban a dar una beca por su capacidad de resiliencia, que estamos utilizando el concepto, por su capacidad de salir adelante. Le dieron la posibilidad de una beca para estudiar Derecho en una universidad aquí en Colombia, aquí en Bogotá, y en ese momento él se me perdió. Lo cierto fue que algún momento me llamó y me dijo, Rafa, voy para Medellín. O sea, de Bogotá a Medellín más o menos son unas 14, 15 horas de viaje por bus, en tierra. Y me dice, voy a conseguir a mi mamá porque me dijeron que mi mamá vive cerca a Medellín. Entonces me sorprendió. Y le dije, ¿por qué no vienes a mi casa? Me dijo, no, Rafa, yo te conozco, yo sé que tú otra vez me vuelves a coger, me vuelves a llevar a la institución. Le dije, no, yo quiero ayudarte, de verdad. Y lo cierto es que él decidió irse para Medellín y allí encontró a su mamá después. Imagínense, él ya tenía 18 años y iba a encontrar a su mamá. Fue algo muy hermoso. En últimas, el chico no terminó su bachillerato, como tal no pasó a la universidad, perdón. Consiguió una niña, una chica, y con la cual tuvo hermosos bebés. Y eso ya hace muchos años. En este momento, pues, ya hace rato que no sé de él. Pero a mí lo que me sorprendió fue que él conoció de Dios. Durante ese proceso conoció de Dios. Y algún día a él le pegaron 2 tiros. Porque aquí donde venden droga, aquí en Colombia se le llaman ollas. O sea, no sé cómo se le llamará en otros países, donde está el sitio del expendio de droga, donde hay bastantes consumidores. Él vivía allí en ese barrio. Yo inclusive fui varias veces en la noche a acompañarlo y la gente se sorprendía porque yo iba. Y como había muchos muchachos que me conocían, antes se sorprendían que yo estuviera allí. Y curiosamente, él predicaba la palabra. Imagínense de dónde había salido, mira, y predicaba la palabra a la gente.
Fue muy curioso. En un momento lo confundieron con una persona que vendía droga, que aquí le decimos jíbaro a los que venden droga, y lo confundieron con él. Y esa persona fue a quitarle la vida a ese jíbaro y le pegó 2 tiros al muchacho. Fue muy curioso, me sorprendo. Entraron los 2 proyectiles, hagan de cuenta, por el costado, por la espalda, por el costado derecho, y le salieron por el cuello, por la parte izquierda. ¿Cómo atravesó todo el cuerpo de él, ¿sí ves? Y no le dañó ningún órgano importante. Lo único que le hicieron traqueotomía. Yo fui a visitarlo al hospital y me sorprendió mucho. Me dijo, ¿cómo sobreviviste? Dije, no sé, yo salí corriendo y lo cierto fue que los 2 proyectiles entraron por el mismo lado y salieron por el mismo lado. Y la gente no se explica, ni el médico se explica cómo 2 proyectiles va uno detrás de otro. Imagínense a alguien que dispara 2 veces y entran al mismo tiempo. Si el primer proyectil pega, pues necesariamente la persona reacciona, alcanza a mover su cuerpo. Y el otro proyectil pues hubiera entrado en otra dirección. No se entendían cómo. Y cómo el chico realmente estaba con vida. O porque no se sentía, por ejemplo, afectado algún órgano vital, porque no fue ningún órgano vital afectado. Cuando yo hablé con él tenía traqueotomía, o sea, le habían hecho una incisión en su cuello, en su garganta para poder hablar, para poder respirar. Y él me escribía y me decía, yo le decía, ¿cómo te sientes? Me decía, me siento feliz porque tengo la vida. ¿Y la persona que te hirió dónde está? Dijo, él está en el primer piso. El chico mío estaba ahí en el 3er piso. Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿y por qué está en el hospital? Dijo, mis amigos, todos los del barrio, y automáticamente lo cogieron y casi lo matan. Y lo dejaron en el hospital. ¿Y qué sientes por él? Y su respuesta fue muy tajante cuando me escribe, siento mucho dolor por él, pero no siento absolutamente nada de rencor, porque Dios me salvó la vida y para mí es importante eso, y por él simplemente mis oraciones. Qué sorprendente. O sea, me impresiona cómo un chico con una familia tan difícil, cómo puede realmente tener esa confianza plenamente en Dios. Él hablaba de Dios del duro. El duro, hay que decirle el duro es el que me ayuda. Me acuerdo tanto de concepto y lo recuerdo con mucho afecto. Por tanto, es verdad que tenemos que salir adelante ante las dificultades, ante las circunstancias que nos encontramos. No podemos dejar que la opresión en nuestro corazón debido a situaciones del pasado que no hemos resuelto nos dominen. Que la depresión, si se dan cuenta, la opresión deprime. ¿Sí ven los 2 conceptos? Y hace que esa depresión realmente nosotros perdamos todo nuestro sentido de vida. El sentido de vida es lo que nos lleva realmente a creer que no vale la pena, honestamente seguir viviendo. Entonces, en la Biblia, ¿a quién encontramos que haya sido una persona resiliente? ¿Ustedes a quién piensan? Uno de ellos, pues el más importante de todos, pues José. Los hermanos lo venden, lo secuestran, sienten envidia por él porque tiene sueños, y fuera de eso lo lanzan a una alberca en un sitio como un hueco y allí lo venden. ¿Se imaginan el miedo, el terror que él sentiría? La decepción tan grande que sentiría en su corazón. Y posteriormente llega a donde los egipcios, y Potifar se deja convencer de su esposa porque su esposa quería seducir a José y le quita la túnica y lo acusa de querer haber intentado abusarla sexualmente y lo llevan a la cárcel. Mira todas las decepciones que tuve estando en la cárcel. El tiempo que duró fue bastante tiempo. Y básicamente pues ya él es exaltado, porque eso siempre sucede con una persona resiliente. Cuando él enfrenta las dificultades, cuando enfrenta los problemas, es capaz de decirle no al problema, y fíjate cómo Dios lo enaltece. Acordémonos la palabra que dice, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y José pues es un claro reflejo de lo que es ser resiliente. ¿Quién no es resiliente en la Biblia? ¿Ustedes quiénes creen? En la palabra de Dios, ¿quién no pudo haber sido resiliente? Uno de ellos, que no pudo enfrentar las dificultades y que
tenía muchos miedos, fue el primer rey en la Biblia que aparece, que fue el rey Saúl. Perfecto. El rey Saúl se puso incluso a conseguir personas que eran adivinadoras, porque él ya no creía en Dios, él perdió su propia confianza, incluso fue desobediente a un mandato de Dios y no fue capaz de acabar con todo un pueblo como le exigía en ese momento. El Señor le estaba exigiendo que tenía que acabar y no fue capaz por el miedo que tenía el pueblo. Y mira cómo él se suicida, porque él con su espada se lanza y porque pierde todo concepto de sí mismo. O sea que la resiliencia también tiene que ver en nuestras vidas. ¿En qué sentido? En que a veces las familias ante pequeñas dificultades se crean ya un mar de conceptos donde no pueden hacerle frente a los problemas que tienen. Y esa es la idea nuestra, ayudarles a ustedes a que realmente puedan tener un concepto diferente, un concepto nuevo en las familias y no se queden como atormentadas. Entonces le doy la bienvenida a mi esposa para que ella nos hable un poco de sus experiencias. Ella tiene unos testimonios muy hermosos, incluso de una chica interna en el hogar femenino, donde nosotros laboramos con menores infractores, la cual fue capaz de salir adelante frente a tantas dificultades, frente a tantas situaciones complejas y difíciles. Bonnie. Pues sí, Rafa, mira que comentándote de algunos casos que he tenido de algunas chicas, hay uno que definitivamente como que me enterneció demasiado, porque es una chica que en este momento pues está interna por una situación de hurto. Tiene un pequeño hijo precioso, ese muñeco es hermoso, es mono, precioso. Y curiosamente ella pues tenía muchísimas dificultades de contar su historia de vida, pero pues por las bendiciones del Señor y su misericordia, una de esos días llegó y me cuenta su historia y digo, es una niña muy valiente, porque de acuerdo con lo que ella me comentaba de su infancia, pues ella vivió con un papá que fue maltratante, fue bastante violento en la casa. A raíz de eso, pues sus padres se separan. La mamá, la situación es muy difícil, o sea, ella se deja guiar, o sea, se deja llevar por el alcoholismo. Desafortunadamente, pues ellas como hijas tenían como 7 y 6 años, la niña que estaba en el hogar en ese entonces como 6 años más o menos. Y la mamá se iba a los bares o cantinas a tomar, a estar con diferentes personas que también la maltrataban, personas que la golpeaban. Y ella se llevaba a sus 2 pequeñas niñas que se quedaban fuera del lugar o el establecimiento donde ella estaba. A ellas les tocó ver muchísimas veces situaciones de maltrato de hombres diferentes a su mamá, y ellas quedarse ahí en la puerta, ellas esperaban, o sea, ellas que a veces la llamaban con el fin de que mamá saliera, y resulta que la mamá no salía, no les hacía caso, y ellas se tenían que quedar en la puerta del establecimiento hasta altas horas de la madrugada ya, viendo a su mamá borracha. Ellas con gran miedo, la hermanita mayor, o sea, la de 7 añitos, la abrazaba. O sea, como ella ya era tan pequeña, se pone a llorar, asustada y demás. Y resulta que la hermanita le decía que no se preocupara, que iban a estar muy bien, que ya las cuidaba Dios. Y así se quedaban hasta cuando la mamá salía del establecimiento. O sea, ella comentaba que en esas noches, en esas largas noches, ellas veían muchísimas personas que fácilmente decía nos pudieron hacer daño. Eran hombres que no tenían ninguna moral, personas que tenían cuestiones de consumo, de alcoholismo, etcétera. O sea, todo lo que se puede exponer un bebé, un niño en la puerta de un establecimiento donde desafortunadamente no se ven cosas nada agradables. Y ella decía, nunca nos pasó nada. Y yo sé que Dios me cuidó muchísimo, y yo creo en Dios porque yo sé que Él es mi papá. Y yo quedé asombrada cuando ella dice, yo sé que Dios es mi papá porque Dios me cuidó muchas veces y todavía me cuida. Y hay veces que yo le pido, por ejemplo, cuando yo fui a tener mi bebé,
pues yo tenía muy poca edad, de 14 añitos nomás. Y resulta que ella le dice que tenía muchísimo dolor, o sea, me comentaba, tenía muchísimo dolor de parto y que ella no era capaz de tener ese bebé por parto natural porque la habían programado a parto natural. Y ella le dice, Señor, yo no voy a soportar tanto dolor porque ya era bastante inaguantable. Y le dice, Señor, que me programen para una cesárea. Sé que es imposible porque pues no tenían los recursos. Pero entonces que ella quedó asombrada porque después de un momento, como de unos 5 minutos, llega el médico, con la enfermera con la orden del médico de que iba a pasar a cesárea. Entonces ella dice, yo creo que Dios es mi papá y yo sé que Él me cuida siempre y yo sé que Él me va a ayudar. Entonces uno ve que es una niña que ahorita se aferra a su hijo, que en su momento pues se presentó, o sea, andaba con el papá del bebé y desafortunadamente el papá del bebé es el que la involucra a ella en la situación delictiva. Pero ella dice, yo ya no quiero estar con él porque yo sé que él no me está haciendo nada bien y yo quiero hacer las cosas bien por mi niño. Y la verdad, si yo no hubiera estado con él, yo estaría muy tranquila en mi casa a pesar de muchas situaciones porque yo sé que Dios me sigue cuidando y me sigue amando. Como se dan cuenta, en la vida hemos sido de una u otra forma resilientes, tenemos testimonios de vida muy hermosos, sino que en ocasiones nos dejamos atormentar por las acechanzas del mal y el enemigo. La resiliencia es una parte de nosotros, es un regalo que Dios nos da, es la capacidad que tenemos para poder nosotros crecer como personas y por tanto la debemos aprender y desarrollar. Acordémonos la palabra que dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Inclusive los salmos constantemente nos van diciendo lo mismo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sobre verdes praderas me hará descansar. O sea que todos podemos, en últimas, porque es un regalo de Dios, ser resilientes. Independientemente del concepto, no nos quedemos en esa palabra, pero sobre todo que podemos hacerle frente a las dificultades, solamente que tenemos que aprender a tomar decisiones. Es por eso que es importante que desde pequeños eduquemos a nuestros hijos para que ellos sean personas fuertes, responsables, enseñándoles a hacer frente a todas las contrariedades que se les puedan presentar a lo largo de sus vidas. Es lo importante que nosotros seamos ese ejemplo, que no nos quedemos atormentados por las dificultades, sino que le digamos a nuestros hijos que vamos a salir frente a ese problema, porque tenemos al más grande de los grandes, que es nuestro Padre Celestial. Acordémonos de esa frase tan hermosa que yo no le puedo decir al problema cuán grande es, sino le voy a decir al problema cuán grande es mi Señor y cuán grande es mi Padre. Por tanto, ser resiliente significa que a pesar de que estemos atravesando una tragedia, podemos sobrepasarla y podemos adaptarnos y salir adelante frente a esas dificultades. O sea, es permitirse ser emocionalmente fuertes sin tener temores y no huir de esas situaciones. Acordémonos que la mejor manera de matar fantasmas es quitándole las sábanas, porque apenas quitemos las sábanas, o sea, apenas enfrentemos ese fantasma, pues automáticamente desaparece. Pienso que es importante, Moni, que nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de pensar con respecto a las situaciones. Y eso está en Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Es bueno tomarse un tiempo de descanso cuando hay dificultades, porque a veces los toros se ven mejor desde las barreras y no quedarnos allí simplemente como estar como enfrentando las situaciones. Esto me lo enseñó un educador. Cuando yo empecé a trabajar con jóvenes infractores, fue muy complejo. Imagínense 24 jóvenes y yo recién salido de la universidad y tuve que enfrentar un grupo y no podía, ya estaba muy congestionado. Tantos problemas, cada joven me atafagaba con sus dificultades, me criticaban, se reían, se burlaban de mí. Y yo estaba a punto ya de terminar el programa y decirle al director en ese momento: Padre, yo no quiero seguir, porque era un sacerdote, yo no quiero seguir, quiero renunciar. Y mi compañero, mi otro educador, me dijo algo muy hermoso, me dijo: mira, Rafa, cuando tú tengas un problema, aprende a apartarte de él por un instante y te vas a dar cuenta que el mismo problema te da la solución. Le dije: ¿cómo así?
Dijo, mira a todos los muchachos, cuando tú tienes un problema, cualquier cosa porque como estás tan congestionado, todo te empieza a apagar, te empieza a llenar de situaciones que falta una cosa, que falta la otra, que hay problemas por aquí, que problemas por allá. Tómate un momento de descanso, retírate por un instante, no es que quieras salir corriendo, no. Tranquilízate, observa el grupo y empieza a mirar cuál es el problema. Cuando veía que todos los chicos estaban en conflicto, definitivamente hice lo que mi amigo me decía, retiré un momento del grupo, me salí del grupo y empecé a observarlo. Y automáticamente me di cuenta que el problema no era todo el grupo, sino era solamente un joven. Y ese joven era el que generaba todo el desorden. En ese momento me acerqué a ese muchacho, lo retiré del grupo, hablé con él, confronté la situación con él y no me dejé agobiar por los otros pequeños problemas. Las pequeñas zorras dañan el viñedo. Por las otras pequeñas zorras, ¿sí me van a entender? Espiritualmente lo que implica, inclusive para las familias. Y ya cuando involucraba a otras al chico, yo ya me sentía mucho más seguro y perfectamente manejaba el grupo. O sea, una estrategia que me ayudó mucho, no solamente para el manejo del grupo, sino también para enfrentar las adversidades. Yo no me considero una persona que me deje desfallecer fácilmente. O sea, en ocasiones me siento como... En ocasiones cuando tengo dificultades, pues bueno, me incomodan un poco, me desespero, pero yo sé que al otro día las cosas van a cambiar porque voy a tener mi mente despejada y puedo hacerle frente a las situaciones. Eso es capacidad de resiliencia. O sea, por tanto, toma aire de vez en cuando, ve y te das una vuelta, como decimos aquí en Colombia, ve y te tomas un cafecito y después descansa y vuelves otra vez a la batalla, porque vas a tener otras herramientas. Acordémonos la palabra que dice que nuestra guerra no es contra carne y hueso, sino contra huestes y potestades de maldad que andan en el aire. Y de igual manera también nos dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar cualquier tipo de argumento. Mira, Rafa, que cuando uno tiene claro el concepto de resiliencia, resulta que la resiliencia nos está enseñando en la parte física, si tú ya lo dijiste, es cuando un objeto es capaz, después de sufrir determinadas, por ejemplo, situaciones de calor, un metal y eso, y vuelve después a su forma original. Entonces, en la persona fácilmente es cuando sufre un dolor, una situación muy fuerte, y a pesar de esa situación fuerte, la persona vuelve a su estado original. Hay personas que siendo resilientes tienen mayor opción para antes aprender de esa situación, de esa experiencia para buscar algo muchísimo mejor a la situación o al estado original con que inició el problema. Entonces, si nosotros nos vemos desde ahí y de acuerdo con lo que nosotros trabajamos con los chicos, con las familias y las personas, que es la parte de la restauración, precisamente es cuando nosotros como personas ante una situación de dolor muy intenso, una pérdida, una traición, una infidelidad, de pronto el dolor de ver un hijo en una situación de adicciones, en fin, nosotros nos damos la oportunidad de revisar bien el caso específico, o sea, la situación específica, el momento, la vivencia. Y nos damos la oportunidad desde la presencia de Dios de perdonar inicialmente, si es de pedir perdón, pero ¿sabes qué es lo que yo percibo que ayuda a que la persona como que logre superar el dolor? Es que logra aceptar la situación. O sea, acepta que eso se dio y que evidentemente a partir de ahí debe plantearse algo diferente. Cuando nosotros nos resistimos a aceptar una situación es cuando nosotros estamos sufriendo mucho. Cuando nosotros no somos capaces de aceptar que pudimos tener responsabilidad de algo, pues nos queda el sentimiento de culpa y viene el sufrimiento. Cuando una persona se va, es de pronto esa situación de yo no soy capaz de aceptar que ella se haya ido por todos los momentos que yo no aproveché de pronto o por alguna situación que se dio y que no logré solucionar. Entonces miremos que cuando una persona no acepta esa situación de dolor y la elabora, la resignifica, desafortunadamente no logra volver a un estado original que le va a ayudar a superar o a tener muchísimo más fuerza para seguir adelante.
Pero si la persona logra aceptar el dolor, logra resignificarlo, definitivamente es una persona resiliente que a partir de esa experiencia logrará superarse y evidentemente saldrá adelante y tendrá mejores opciones para el día de mañana frente a otras situaciones semejantes, parecidas o algunas veces muchísimo más difíciles. Veamos algunos tips que para fortalecer mucho nuestra capacidad resiliente. Voy a decir algunos y tú me colaboras con otros, Moni, entre la experiencia que tú has tenido. Uno de ellos es crear unas muy buenas relaciones, o sea, porque si andamos con personas que sean depresivas, que sean esas personas que todo lo ven negativo, que empiezan realmente a tener como esa actitud pesimista ante todo, pues obvio que eso nos contamina. Y uno no puede andar, como dice Deshirata, y con esas personas vanas y amargadas, porque te volverás igual. O sea, por tanto no te involucres en conversaciones que no te ayuden a edificar. No te involucres con personas que realmente te hacen es quitar esa paz interior. Y realmente tal vez déjalas de lado. Comparte con ellas lo que tengas que compartir, pero en el momento en que te sientas tú que estás perdiendo tu espacio vital, te estás perdiendo tu paz interior, empieza a meterte en la burbuja espiritual, la llamo yo, y es empezar a tener un contacto pleno con Dios y por si no puedes de pronto alejarte de esa persona y empiezas realmente a buscar tu individualidad, porque de lo contrario eso no te va a ayudar a poder enfrentar una situación difícil. Otra parte pues es utilizar un pensamiento constructivo. Moni, ¿cómo podemos ver ese pensamiento constructivo? Que realmente podamos ser optimistas, no pesimistas, como decía al principio, sino que seamos realmente capaces de organizar las cosas. Les voy a dar una estrategia para uno poder enfrentar situaciones difíciles. Tú coges una hoja en blanco, tamaño carta por decir algo, una hoja en blanco y la divides en 4 partes. Y en ese momento, cuando tú la divides en 4 partes, una primera parte colocas todas las posibles alternativas. Primero le colocas el problema que tengas. Defines el problema para que sepas cuál es el problema. Acuérdate que para poder mirar un problema tienes que a veces retirarte un momento y poder observar, porque a veces el problema puede ser tú mismo. Y anotar realmente, objetivamente, cuál es el problema. Después de eso, pues entonces necesariamente vas a escribir todas las posibles alternativas que tengas. Alternativas independientemente sean las más ilusas, las más irrisorias, pero escríbelas en la primera parte. En la segunda vas viendo cuáles son las más que sean más manejables. En un segundo cuadrante, pues en la parte de abajo, escribe las que tengas más posibilidades realmente de solucionar, las que no te van a demandar mayor esfuerzo tal vez, o si tienes que esforzarte, pero que tienen que ser mucho más lógicas. Y en el tercer cuadrante vas a colocar las alternativas que realmente tú vas a empezar ya a ejecutar, o sea, las que sí te vas a comprometer a hacer. Y en el tercer cuadrante vas a colocar, en el cuarto cuadrante vas a colocar lo que ya realmente tú puedes conseguir, o sea, lo que tú adquirirías, si todo el resultado de lo que adquirirías, si has podido resolver si logras completar cada una de esas metas que te colocas. Eso te ayuda realmente a resolver un problema, créeme, y sobre todo que te despeja la mente. Acordémonos de lo que me decía ese compañero de trabajo. Si tú estás dentro del problema, tantas cosas que te van a llegar que te vas a agobiar con tantas ideas. Retírate un poco, observa las dificultades y te vas a dar cuenta que puedes resolverla. O sea, por tanto, mantén un pensamiento constructivo. Constructivo es que empiezas a analizar las situaciones que están pasando. Otra situación, otro tips, es el desarrollarte unas metas, como te planteaba, unas metas a corto, a mediano y a largo plazo. Metas que sean medibles. Metas alcanzables, metas que tú puedas trabajarlo, porque si te pones a colocar unas metas muy lógicas, pues vas a sentirte defraudado. Pero colócate metas y objetivos claros, Moni.
¿Qué también tú nos puedes decir al respecto? Para reforzar lo que tú ya habías dicho frente al tipo de pensamiento, acordémonos que utilizar un pensamiento constructivo, como tú lo habías dicho fácilmente, nos lo habla Romanos 12:2, no se nos olvide que todo está escrito en la palabra y dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Si nosotros todo el tiempo estamos trayendo a nuestra mente pensamientos negativos, pues así mismo vamos a traer a nuestra vida las cosas negativas. Nosotros debemos tener pensamientos de fe, porque el Señor, o sea, lo que realmente agrada al Señor es la fe. Entonces nosotros debemos tener pensamientos positivos, y de alguna forma el pensamiento positivo está hablando de nuestra creencia, de nuestra fe. Otro momento como que se desarrolla a partir de ese pensamiento positivo es cambiar la forma de hablar. Si nosotros hablamos de manera negativa, nos vamos a estar relacionando con personas negativas y evidentemente eso no traerá nada positivo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Proverbios 18:21, el poder de la lengua, ¿sí? Dice que nosotros nos estamos atando por los dichos de nuestra boca. Y asimismo en Santiago tiene un capítulo muy espectacular que vale la pena que ustedes lo estudien sobre la lengua, Santiago 3, y nos habla que ese pequeño timón puede manejar un gran barco, o ese pequeño fuego puede quemar un gran bosque. Entonces, si nosotros sabemos controlar la lengua, definitivamente podremos llegar a ser personas perfectas, porque estamos haciendo cosas que agradan al Señor y estamos hablando de manera correcta. Entonces necesitamos llenar nuestra cabeza de pensamientos positivos y asimismo empezar a hablar de manera positiva. No se nos olvide que en este tiempo de tantas carreras, de tantos afanes, de que todo el mundo nos presiona, de que todas las personas quieren para allá, necesitamos aprender a tener paciencia. Una de las cosas que el Señor desea de nosotros es que nosotros sepamos escuchar los tiempos de Dios. O sea, no es los afanes del mundo, es los tiempos de Dios. Y Dios se toma su tiempo. ¿Por qué? Porque así mismo desarrolla nuestra paciencia. No es en la carrera tomar la decisión primera, no es el impulso, porque tampoco es el impulso, es darnos el tiempo para orar, darnos el tiempo para estar en la presencia del Señor, para alabarlo, para honrarlo, para adorarlo. Y el Señor nos estará dando la respuesta en el momento justo. Acordémonos que una planta uno siembra la semilla, pero nosotros no sabemos realmente cuándo va a germinar la semilla. Entonces, asimismo, esa es la situación que nosotros vamos a trabajar con el Señor. Nosotros queremos algo, nosotros sembramos la semilla, pero es Dios quien la hará germinar en su momento determinado. Y de acuerdo con eso debemos tener la paciencia clara para que asimismo lleguemos a buen término con algún propósito que tengamos. Debemos manejar y ejercer para tener una buena resiliencia la autodisciplina. Resulta que en estos tiempos uno queda asombrado y mira que de los grandes problemas que ahora tienen nuestros jóvenes tiene que ver con la disciplina. Se ha perdido la autoridad de los padres. La autoridad de los padres llevaba a que formáramos a nuestros hijos en disciplina. Dios es un Dios de orden. La disciplina también tiene que ver con el orden. Entonces es necesario que nosotros realmente generemos esa autodisciplina, que si nos proponemos hacer algo, realmente cumplamos con ese orden para alcanzar la meta. Rafa decía que había que plantearnos metas, pero no es solamente plantearnos la meta, debemos ser disciplinados para alcanzar la meta, porque si nosotros empezamos aquí un día esto y ya me aburre y entonces al otro día hacemos otra cuestión y no, esto tampoco, y mañana empezamos con otra situación diferente, pues nunca vamos a llegar a la meta. Necesitamos la autodisciplina, necesitamos ser perseverantes en algo, tener un orden, unos pasos a conseguir para llegar a la meta. De acuerdo con eso, también dentro de esa disciplina que nosotros debemos manejar,
debemos plantearnos y adquirir un estilo de vida que perdona. Nos causa seriamente grandes dificultades el perdonar. Y es curioso, dentro de los ejercicios que yo generalmente hago con las familias, con las chicas, los chicos, después de una sensibilización especial las personas pueden perdonar. ¿Saben cuál es el mayor problema? El perdonarse a sí mismo. Porque uno plantea que perdone a la otra persona y la perdona por X, Y, Z razón. Pero cuando uno le dice, ¿y tú por qué no te perdonas? No, es que yo no me perdono, cómo vine a fallar así, cómo vine a hacer esto, cómo descuidé, cómo lastimé, cómo perdí, hice negocios incorrectos, etcétera. Y aprendí algo. Yo le decía a un papito, precisamente le decía, papá, si usted está condenado, usted aquí encerrado en estos muros, ¿usted qué hace? Dice, pues no puedo hacer mayor cosa, ya no puedes hacer negocios, nada, no, me siento encerrado. Y para que usted se sienta libre, ¿qué sería? No, pues salir en libertad, salirme de esta situación. Y yo le dije, cuando tú no te perdonas, ¿tú estás manejando un concepto de condenado? Y me dice, sí, yo me siento amarrado, yo me siento que no puedo, que me siento triste, me siento desvalido, etc. Y yo le dije, entonces papá, si el perdón implica tu libertad espiritual, tu libertad en tu mente, tu libertad en tu actuar, ¿por qué no te perdonas? Entonces fue bien particular porque el papá como que acepta decirse, sí, me perdono por los errores que cometí, me perdono porque no los hice con intención, simplemente muchas cosas se dieron por desconocimiento. Acuerde que la palabra es clara que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y a veces por desconocimiento de nosotros terminamos haciendo muchas cosas incorrectas, muchas cosas que a Dios le desagradan. Eso genera una prisión, una esclavitud. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos a perdonarnos. Entonces, no solamente es entrar a perdonar al otro o pedirle perdón frente a mis faltas al otro, sino que yo mismo aprenda a perdonarme, aprenda a liberarme de esos sentimientos de culpa, porque a veces por eso mismo nosotros tenemos una mentalidad de perdedores, una mentalidad de fracaso. Entonces debemos cultivar esa vida que perdona, porque es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. No olvidemos que en este proceso espiritual debemos buscar orientadores espirituales, personas que nos guíen. La misma palabra habla en Proverbios 13, versículo 20. Clarito dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces el mismo Dios nos está indicando que debemos buscar orientación espiritual, personas que estén también en la comunión con Dios. No seamos necios, yo lo puedo, yo soy capaz. A mí me parece muy curioso, muchísimas veces he escuchado la expresión que dice, no, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Dios no es a mi manera, Dios es uno. Y Dios está esperando que lleguemos a la iglesia, que busquemos orientación, que esas personas que Él ha establecido como autoridades definitivamente nos guíen y que en todo, la presencia del Espíritu Santo, nuestra oración, el estudio de la palabra, sean nuestras mayores guías para que en nuestro corazón siempre haya paz. Entonces busquemos siempre muy buenos mentores a nivel espiritual. Todo esto nos lleva a algo. Debemos crecer en la fe. Acuérdese que la palabra es clara cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no nos acostumbramos a oír la palabra de Dios, nuestra fe no crecerá. Acuerde que la fe mueve montañas y lo que agrada al Señor es la fe. Por la fe nosotros somos salvos. O sea, hay muchísimos pasajes que hablan de que necesitamos aumentar nuestra medida de fe. Entonces,
Debemos hacer que nuestra fe crezca para que evidentemente esa capacidad de resiliencia sea cada vez muchísimo más alta. Bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa y quisiera darles algunas ideas de cómo es una persona resiliente, o sea, las características de una persona resiliente, y terminamos en oración. Acuerden que estos programas nosotros los subimos a YouTube. Allí nos encuentran con el nombre de mi esposa, Mónica Irene Ospina, y con el mío, Rafael Aníbal Cortés, si desean de pronto volverlos a escuchar. Entonces, básicamente, pues, una persona que practique la resiliencia, son conscientes de sus potencialidades y también de sus limitaciones. Esta es una característica de una persona resiliente, o sea, que reconoce que hasta dónde puede llegar y realmente cuáles son sus capacidades. Generalmente cuando nosotros trabajamos con jóvenes, a ellos les preguntamos, como han tenido tantas situaciones tan difíciles y adversas en su vida, les preguntamos que cuáles son sus cualidades, y sí que les causa dificultad decirlo. Prefieren decir, sus habilidades, cualidades, y prefieren ellos decir cuáles son sus defectos. Más fácilmente los plantean que no sus cualidades. Por tanto, una persona resiliente sabe cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Hay que ser creativos. La creatividad de una persona resiliente es muy creativa. Es una persona que no se queda simplemente con una idea, sino que va avante ante las dificultades. Hay un libro interesante, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es interesante, es una reflexión que habla precisamente de una persona creativa, que cuando ya sabe que es el tiempo de salir, sabe y toma la decisión. Cuando ya sabe que es el tiempo de realmente de empezar a asumir una actitud diferente, lo hace y no se queda simplemente a esperar lo que se da. Otra persona resiliente es que es capaz de confiar en Dios primero que todo y posteriormente en sus capacidades. O sea, no las minimiza, sino que las pone al servicio no solamente de las demás personas, sino a su propio beneficio. Una persona resiliente asume las dificultades como oportunidades para aprender. O sea que en cualquier momento, así sea lo más difícil, ve que realmente es una persona que es capaz de salir adelante. Acordémonos que la resiliencia significa tener la capacidad de hacerle frente a las situaciones, que a pesar de las adversidades que tengamos, somos capaces de hacerle frente a las dificultades. ¿Qué más es una persona resiliente? Es una persona que practica realmente, tiene una conciencia plena frente a las cosas, no se deja batallar, sino que es abierta frente a las situaciones que se le presentan. O sea que ella no minimiza las situaciones, sino que tiene una mente abierta. Una persona resiliente ve la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma de optimismo. A pesar de las adversidades, siempre lo ve de una manera abierta, positiva. Se rodea de personas que lo dijimos en el programa, que tienen una actitud favorable. Una persona resiliente no intenta controlar las situaciones, sino que es igual, se permite llevarse, se permite que las cosas vayan pasando y necesariamente no le pone freno a las situaciones. ¿En qué sentido? ¿A qué me explico con esto? Es cuando nosotros realmente tenemos la confianza plenamente en Dios y dejamos que Él actúe en nuestras vidas. Necesariamente sabe enfrentar los cambios, porque a veces le hacemos tanta resistencia a los cambios que nos causan dificultad, y son flexibles pues a los mismos. Una persona resiliente son tenaces con sus propósitos, no los dejan a la mitad, sino que realmente los sacan adelante y pues necesariamente afrontan las adversidades con buen humor. No son huraños, no son mal geniados, sino que realmente le sacan el lado agradable a las dificultades. Una persona resiliente busca la ayuda de los demás y el apoyo de la comunidad. O sea que es una persona que se congrega, es una persona que siempre está allí permanentemente buscando la ayuda y buscando la forma de
con su comunidad de poder salir adelante. Entonces, básicamente ya terminamos con este programa. Esperamos que haya sido de su agrado y le pido a mi esposa pues para que hagamos una oración. Recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o con el mío Rafael Aníbal Cortés. La resiliencia es algo que nos afecta, créanme, nos afecta bastante porque tiene que ver mucho con nuestras depresiones, y es importante buscar este tema. En internet van a encontrar bastante sobre resiliencia y nosotros tenemos que ser resilientes. Acordémonos que la resiliencia se saca del concepto de los metales. Un metal que debido a la tensión que tiene, debido a la situación difícil que tiene, una tensión que hay en el metal, después de que ya no está la tensión, puede volver a restablecer su composición original. Ese concepto lo utiliza, les recuerdo, lo utiliza Boris Cyrulnik y lo emplea en nosotros los seres humanos para decir que nosotros también tenemos la capacidad de hacerle frente a situaciones adversas. Moni, entonces ya para terminar, para que tú por favor nos regales la oración. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, porque nos muestras cuántas cosas que debemos seguir cambiando. Lo principal, Señor, nuestra forma de pensar. Creo que tu palabra es clara cuando nos dice que toda cosa guardada guarda nuestro corazón, porque del mana la vida, y de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Señor, cuántas cosas debemos sanar de nuestro corazón, cambiar, quitar de nuestro corazón, para que en nuestra mente se generen pensamientos positivos. Cuántas veces tenemos que morir a nosotros, Padre Santo, delante de la cruz de tu Hijo Santísimo, Señor, para que definitivamente a través de tu palabra que se siembre en nuestra mente, nosotros podamos generar pensamientos positivos, Señor. Que nosotros podamos aumentar nuestra fe, Señor. Que sea esa palabra, Señor, nuestro alimento diario. Que de verdad en nosotros se genere esa hambre. El hambre por tu palabra, el hambre por estar en tu presencia, el anhelo por estar contigo, Señor, por saber de ti, Señor, porque necesitamos cambiar mucho nuestro pensamiento. Tantas situaciones, tantas cuestiones agobiantes del mundo, Señor, hacen que nosotros pensemos constantemente cosas negativas. Tantas situaciones que hemos vivido, que nos han lastimado, que nos han afectado, pérdidas, traiciones, en fin, tantas situaciones que son tan dolorosas, Señor. Necesitamos sanarlas, Padre, porque han hecho que nuestro corazón solo piense de manera negativa, de manera triste, de manera pesimista, que no tenga esperanza, Señor. Necesitamos recuperar la esperanza y demostrar que a través de esa forma como podríamos pensar de manera positiva que somos tus hijas, Señor. Nosotros muchas veces nos olvidamos de que tu pensamiento es positivo. Tu pensamiento es de crear. Tu pensamiento es de gozo, de amor, de alegría. Y nosotros nos decimos hijos tuyos, Señor. Y se nos olvida que debemos ser semejantes a ti. Y al contrario de ti, en alegría, en amor, gozo, en esperanza y demás, nosotros pensamos en tristezas, llantos, amarguras, decepciones, impotencias. Hablamos mal, criticamos, renegamos, en fin, Señor. Padre Santo, perdónanos porque definitivamente no nos parecemos a ti cuando hacemos eso. Perdónanos porque nos hemos dejado llevar por el mundo y todo lo que ha puesto en nuestro corazón. Hoy queremos estar delante de tu presencia. Hoy queremos, Padre Santo, que definitivamente la sangre de tu Hijo amado venga y haga una limpieza tan profunda en nuestro corazón. Que nos quites ese corazón de roca, Señor, y pongas en nosotros un corazón de carne sensible a tu palabra, Señor. Que se enamore de ti, que desee estar contigo, que se deleite, Señor, como hacía María delante de tu Hijo amado, mientras Marta estaba en los corre-corres del mundo. Ah, Marta, Marta, cuántos afanes del mundo, Señor. Perdónanos porque muchísimas veces nosotros hacemos como Marta, Señor. Vivimos en los afanes, en las tristezas, en los
en las preocupaciones del mundo. Y se nos ha olvidado lo más importante, que es estar contigo, deleitarnos con tu presencia, Señor. Hoy, Padre Santo, quita de nosotros tantas cosas que nos alejan de ti, que no nos permiten realmente ser esos hijos triunfadores y luchadores, como tú nos pensaste, Señor, porque tú nos viste desde el vientre de nuestra madre, Señor. Tú pusiste en nosotros cosas maravillosas, pero nos hemos dejado acobardar, Dios. Hoy te pedimos perdón por tantas y tantas cosas que hemos guardado en nuestro corazón. Y hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor, a estar todos los días muriendo a nosotros para que sea Cristo quien viva en nosotros. Que sea tu palabra la que esté en nuestra boca. Que sean tus pensamientos en nuestros pensamientos. Que sean en nosotros los caminos que tú nos traces, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente, porque el que es verdadero hijo tuyo es un resiliente, Señor, porque no permite que las cosas del mundo destruyan lo que tú creaste, lo que tú nos soñaste, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo. Te necesitamos con toda la fuerza de nuestro corazón para ser esos hijos vencedores, que podamos alcanzar la salvación, que podamos alcanzar ese privilegio de estar contigo, de poder el día de mañana estar allá arriba en tu morada, Señor. Padre eterno, enséñanos a ser resilientes. Danos ese corazón fuerte para ser unos grandes guerreros y honrarte con nuestra actitud. Gracias, eterno Rey, por lo que hoy nos enseñas. Gracias por lo que tú vas a hacer en nuestro corazón. Gracias por lo que tú nos por cómo tú nos estás llevando de la mano para que seamos cada día mejores hijos tuyos. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor. Y esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.